Y el juicio comienza en la sala del pleno de la Audiencia de Oriente, que es una sala tan larga, no como hasta el fondo de allí, sino como a la primera columna, que es muy grande y espaciosa, donde cabían todos los sobrevivientes, los familiares, alrededor de 100 soldados con bayoneta calada, y los empleados de la audiencia. Había mucha gente que oía, y 25 periodistas, los que se apuntaron, aunque sabían que no podían publicar porque la censura, porque el censor se lo cortaba. Los periodistas que tenían otras tareas no se ocupaban de coger todos los datos, coger el juicio, la información, las notas, porque no se cogían taquigráficamente. Al menos yo no usaba la taquigrafía, la había estudiado, pero nunca la había usado. Notas, no se permitieron grabadoras, ni se permitieron fotografías. Entonces, yo tomaba nota, los otros entraban y salían, etc. Pero bueno, antes de llegar a ese punto, ¿qué es lo que a mí me impresiona de Fidel? Yo conocía la existencia de Fidel, obviamente, él era líder estudiantil, había salido en el periódico, no es que yo ignorara su rostro. Pero yo esperaba que al entrar a la sala esa del pleno, en esas condiciones, entrara un tipo agrio, un tipo deprimido, otra cosa. Y entonces lo que entra un hombre elegantemente vestido, de color azul. Fidel era un hombre muy apuesto, con una camisa impecable, su corbata, en fin, todo eso, pero esposado. Y el tribunal y los guardias en zafarrancho de combate están a la expectativa, y cuando él llega se meten así y dice: no se puede juzgar a un hombre así esposado, así, pero dando un paso. Y aquello que la gente empezó a aplaudir así, y el tribunal tocó el timbre y suspendió la sesión. No, y entonces, cuando sigue el tribunal, dice: un momento, yo quiero asumir mi propia defensa en mi condición de abogado. Es decir, que revertió de inmediato, para mí, para mi concepto y mi pobre conocimiento en aquel momento de política y todo, el revés lo convirtió en una victoria, porque aquello fue impresionante. Y efectivamente le tuvieron que dar la palabra después que lo examinaron como acusado, para que actuara como abogado y pasarlo al estrado de los abogados. Tuvo dos días interrogando, y ya era insoportable para el estrado, porque sus entonces, de La Habana viene una orden que ese hombre no puede seguir siendo ese hombre. Y determinan que un médico de la prisión haga un certificado y diga que él está enfermo, que tiene un problema depresivo y que no puede seguir asistiendo a ese juicio por así mismo. Entonces, el doctor Matorel García, Juan Matorel García, no se me olvidará su nombre, le dan esa orden, o si no, le aplican la ley de fuga. La ley de fuga es de decir que el tipo se va a fugar y matarlo. Entonces Matorel, que era un médico decente, no era un asesino, él trabajaba en la cárcel, como trabajaba en otro lugar, además tenía su consulta, era una persona decente. Está muy inquieto, no quiere cometer eso porque desde el punto de vista ético parece una mentira. Y va a donde está Fidel. Eso me lo dijo el propio Matorel, y después yo lo confirmé con Fidel, y luego, pasando cuando él salió de la cárcel. Entonces le dice: doctor, porque la gente trataba de doctor, no de acusado, doctor, tengo esta orden, dígame qué hago. Si yo no firmo esto, ahí se corre tal riesgo, dígame qué hago, porque yo como médico voy a hacer una cosa que no es cierto, porque no tiene nada. Y respuesta de Fidel: actúe según su conciencia. Dice Matorel, que yo me hizo todavía el otro día, que él no durmió en toda la noche. No a la mujer. Pero ¿qué hago? Sí, con mi conciencia. Yo como médico, si hago esto, es mentira, no te enfermo, y que lo otro. Y me ha dicho que finalmente llegó a la cárcel al día siguiente y puso un certificado diciendo que tenía taquicardia, que no sé qué cosa, una cosa, y que necesitaba unos días de reposo para poderse reincorporar. Le puso un tratamiento de reposo. Y
Fidel, como se imaginó eso, hizo una carta y se la entregó a Melba Hernández, que era abogada, una de las mujeres que asistió al juicio. Y como abogada podía pedir la palabra. Entonces le hizo una cartica diciendo al tribunal que él no está enfermo, que eso es mentira, que si quieren mandan a buscar un médico a La Habana, que si yo no sé cuándo, pero se la entrega a Melba. Entonces llega al juicio y cuando dice el presidente del tribunal que Fidel no puede asistir porque está enfermo, ella dice, por la venia, ella como abogada, yo tengo una carta al acusador donde dice que él no está enfermo y pide que se manden a otros médicos y entrega la carta. De todas maneras, dice, bueno, esto se estudiará, qué sé yo, y no procede. Es decir, se queda, lo retiran de ese juicio y queda para los demás. Yo quedo sigo en el juicio, en ese juicio, y él queda en un solitario en la cárcel de Boniato, que es la cárcel preventiva, elaborando su defensa mentalmente, porque la víspera del 16 de octubre, que es cuando lo vuelven a juzgar, un joven que había sido acusado, que no tenía nada que ver con eso, un ferroviario, dice que la noche anterior Fidel no lo dejó dormir porque le decía, oye, tú que eres dirigente sindical, mira lo que voy a decir. ¿Qué tú crees? No, doctor, usted sale absuelto con eso que usted va a decir. Era lo más simpático, porque él le reiteraba. Y hubo una cosa importantísima que tuvo razón. A él le pidieron 30 años de prisión por atentar contra los poderes constitucionales del Estado, que por los códigos eran 30 años de prisión. Y entonces él, en el juicio ese chiquitico, en el salón de estudio de las enfermeras, después que denuncia los crímenes y todo, hace el análisis jurídico de la cuestión y le dice que ellos no lo pueden condenar, que si ellos los condenan a 30 años de prisión se están contradiciendo, porque ellos juraron los estatutos constitucionales del golpe de Estado, que había abolido la Constitución y era un decreto. Luego entonces, y en vez de 30, le echaron 15 años por una revuelta, etcétera, etcétera. Pero no le pudieron echar 30 años. Y a los demás, 10, 5, qué sé yo, en fin. Y después, bueno, vino una lucha de todo el pueblo cubano por su liberación. Ahora, ¿qué ocurre? En ese cuartico chiquitico de las enfermeras nada más que había 6 sillas. Y el tribunal, el sistema de tribunales de urgencia decía que el juicio tenía que ser oral y público. Hay una parte en la historia me absolverá, que es el alegato que él pronuncia, que él lo improvisa y después lo reconstruye en la Isla de Pino, en la cárcel. Él en ese momento dice: tengo por público solamente 6 periodistas en cuyos órganos de prensa no le dejarán publicar nada. Entonces hay otro momento interesantísimo de esto, que es el siguiente. Los soldados estaban ariscos, estaban con sus bayonetas, y además habían mandado a la mayoría de los que mandaron allí a la salita y a la otra, eran gente que habían asesinado y todo eso. Y entonces al comenzar el juicio estaban rígidos. Después se sentaron y estaban así. Y hay una parte en la historia en la que Solvera dice: gracias por la atención que me están prestando. Ojalá tenga aquí a un ejército entero. De todo eso fueron 200 y pico de páginas. Fui a Bohemia, se lo llevé al director, me dijo: déjame verlo. En el jueves me dijo: oye, Martica, pero aunque no hubiera censura, no te lo tengo que publicar porque es muy largo. Dame 12 líneas, 12 cuartillas. Entonces yo lo reduje a 12, pero tampoco se publicó. Pero, y me lo devolvió, se fue por el censor, y no, eso no lo iba a publicar. Yo tengo las marcas así, Y bueno, la cuestión termina en esa historia, que como ven, muy interesante, con la personalidad de la experiencia de tu libro que viniste a presentar a la Feria del Libro. Bueno, te voy a decir lo siguiente. Usted sabe que la situación de Cuba, todavía hoy, con el
embargo, es bien difícil, porque aunque ha habido una flexibilidad por parte del gobierno americano, todos lo conocen, Obama, las declaraciones, pero el bloqueo sigue y es bien difícil. Entonces, está el periodo especial, que es como le llamamos, una situación grave desde el punto de vista económico, se ha aliviado, pero todavía sigue, no se ha terminado completo. Pero si es una persona benefició el periodo especial desde el punto de vista intelectual, fue a mí. ¿Qué le parece? Porque yo era de las que escribía de Nine y de otras cosas. Miren esto, escribí 200 páginas, bueno, 20 páginas, 2 páginas enormes para los periódicos, y el periódico que tenía 12 páginas y 2 suplementos se convirtió en 4 paginitas de tabloide, porque no había papel, cuando se cayó el campo socialista. Entonces, yo me dije, caramba, eso me sentía mal, pero a mí siempre me gustó escribir la literatura, las composiciones, etc. Y entonces dije, pues esta es la mía, ahora yo voy a hacer literatura, con ideas que tenía. Y empecé a hacer, hice un libro, una novela de amor, que es sobre los jamaiquinos y haitianos, y todos los caribeños imbricados con la cultura cubana, en el principio del siglo XX. Después hice otra sobre, que se llama Santa Lujuria, sobre cuando la Florida se gobernaba desde Cuba y la capital estaba en San Agustín, el gobernador español de Cuba, que era también de la Florida. Después otro que se llama Laurel de Oviedo. Tenía todo el tiempo